A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, los campos de batalla europeos vieron el auge de una élite militar reconocida por su ferocidad y habilidad táctica. Los soldados de la Waffen-SS, uno de los más destacados fue Fritz Klingenberg, quien en abril de 1941 llevó a cabo una de las operaciones de la guerra en capturando Belgrado con solo 30 hombres. Su acción sorprendió al enemigo y forzó la rendición de la ciudad sin necesidad de una gran ofensiva. Por esta increíble hazaña fue condecorado personalmente por Adolf Hitler con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Fritz entra dans la légende lors de la bataille de Leningrado en 1941, lorsqu'à seulement 19 ans, il défendit sa position en solitario durante 3 días. Et sans soutien, rodeado y sin apoyo, destruyó 13 tanques soviéticos con su cañón antitanque, resistiendo sans relâche jusqu'à l'arrivée hasta la llegada de refuerzos. Le dernier bastion, la résistance incroyable de Fritz Christen contre todo un ejército. Fritz Christen, Rottenführer de Waffen-SS, servait comme tireur anti-char dans la deuxième compagnie du régiment d'infanterie des SS de la division Totenkopf. De constitution robuste, cheveux blonds et yeux bleus, il représentait l'idéal physique du soldat allemand promu par le régime. La Totenkopf, conocida por su ferocidad en el campo de batalla, era una de las divisiones más temidas y fanatizadas de las Waffen-SS. El 24 de septiembre de 1941, los soviéticos lanzaron un ataque a gran escala contra las posiciones alemanas en Luzno, cerca de Demiansk, con una combinación de artillería, infantería y tanques. La segunda compañía del regimiento antitanque de la Totenkopf estaba desplegada en los bosques al norte de Luzno, cubriendo un sector estratégico. Fritz Christen, âgé de seulement 20 ans, con tan solo 20 años, operaba un cañón antitanque PaK 38 de 5 centímetros, una pieza vital para detener los blindados enemigos. El ataque comenzó al amanecer con un intenso bombardeo de artillería soviética que arrasó las posiciones alemanas y desató el caos. En cuestión de minutos, la infantería soviética, respaldada por tanques, se lanzó al asalto. Mientras sus camaradas caían bajo el fuego enemigo, Fritz continuó disparando con precisión, logrando destruir varios tanques y diezmando a las tropas que avanzaban hacia su posición. Sin embargo, al cesar el ataque tras varias horas, descubrió con horror que era el único sobreviviente de su unidad. Toda su batería había sido aniquilada. En lugar de abandonar su posición, Christen tomó una decisión extraordinaria. Cavó una trinchera alrededor de su cañón y comenzó a prepararse para resistir en solitario. Durante la noche se arrastró por las posiciones destruidas, recuperando municiones de las piezas cercanas. Al día siguiente, los soviéticos volvieron a atacar con artillería y otro asalto blindado. Una vez más, Fritz se mantuvo firme, destruyendo al menos 7 tanques más y obligando al enemigo a retroceder. A pesar del agotamiento, el frío y la falta de alimentos, continuó resistiendo. En la tercera jornada, los soviéticos intentaron nuevamente romper su posición con artillería, infantería y tanques. Fritz, desde una nueva ubicación a la que había trasladado su cañón durante la noche, continuó disparando con una precisión letal, obligando a los soviéticos a retirarse una vez más. Durante esas interminables jornadas, se enfrentó a constantes ataques y patrullas enemigas, descansando solo en breves intervalos y sobreviviendo gracias a su ingenio y determinación. Finalmente, en la mañana del cuarto día, cuando Fritz ya se preparaba para una última defensa al escuchar movimientos cercanos, descubrió que las tropas que avanzaban no eran soviéticas, sino alemanas. La división Totenkopf había retomado Luzno, y al llegar a su posición, encontraron a Fritz junto a su cañón, exhausto pero vivo. Había resistido en solitario durante 3 días, eliminando a casi 100 soldados soviéticos y destruyendo 13 tanques enemigos. El SS Obergruppenführer Theodor Eicke, comandante de la división Totenkopf, quedó impresionado por su valentía y le otorgó la Cruz de Hierro de primera clase en el mismo lugar. Además, lo recomendó para la Cruz de Caballero, que le fue entregada personalmente por Adolf Hitler en el cuartel general de Rastenburg, convirtiéndolo en el primer soldado de la Totenkopf en recibir esta prestigiosa condecoración. Después de su increíble hazaña en Luzno, Fritz Christen se convirtió en un símbolo de la valentía y determinación de las Waffen-SS. Tras recibir la Cruz de Caballero en Rastenburg, no se le permitió disfrutar de un descanso prolongado.
Fue enviado nuevamente al frente oriental, donde continuó participando en algunas de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial, notamment pendant les années 1942 et 1943. Lorsque l'armée rouge commença à regagner du terrain, en 1945, il détenait le Para grade de SS 1945 Oberscharführer, ostentaba el rango équivalent à de un SS sergent Oberscharführer, expérimenté, ce qui equivalente a un reflétait sa sargento progression en experimentado, tant que lo que combattant et reflejaba su leader en crecimiento combat. como combatiente y líder En en mai combate. 1945, En mayo de alors que la guerre touchait 1945, à sa fin, cuando la guerra estaba Fritz llegando et a les su restes fin, de la Fritz Totenkopf, y los restos de la décimés Totenkopf, et épuisés, diezmados y se rendirent aux agotados, troupes se rindieron a américaines las en tropas Tchécoslovaquie. estadounidenses en Cependant, Checoslovaquia. comme de Sin nombreux embargo, prisonniers al des igual que muchos Waffen-SS, prisioneros de las il Waffen fut remis à SS, l'armée rouge fue dans le entregado cadre al des Ejército accords Rojo entre les como parte de los puissances acuerdos alliées. entre las potencias Cette aliadas. décision Esta scella son decisión selló destin, su destino, car les pues los soviétiques soviéticos considéraient les consideraban a los membres miembros des de las Waffen Waffen-SS como comme des criminales de guerra, guerra, quel que soit leur independientemente rôle de su papel spécifique específico dans en le el conflit. conflicto. Fritz fue trasladado a un gulag en Siberia, où les conditions donde étaient las condiciones eran inhumanas. Les prisonniers Los subissaient des prisioneros journées de sufrían travail jornadas de exténuantes, trabajo des extenuantes, temperaturas extremas, une faim constante hambre et des constante maladies. y enfermedades. Beaucoup de ses compagnons Muchos de ne sus survécurent compañeros pas à no ces sobrevivieron camps de a estos travail campos de trabajo forcés. Mais forzado, avec une pero volonté Fritz, qu'il con avait una déjà voluntad que démontrée ya sur había le champ de demostrado en el bataille, campo de batalla, réussit à résister. logró resistir. Pendant son séjour Durante dans su le tiempo en el tout Gulag, comme d'autres al igual prisonniers que allemands, otros il prisioneros subit des alemanes, interrogatoires sufrió et une interrogatorios rééducation y idéologique reeducación de la part des ideológica por autorités parte de las soviétiques qui autoridades cherchaient à soviéticas, inculquer quienes le buscaban rejet du inculcar el nazisme. rechazo al Selon nazismo. les témoignages de Según prisonniers testimonios qui de partageaient prisioneros son que destin, compartieron su ceux destino, qui avaient servi aquellos dans que des habían unités servido comme la en unidades Totenkopf como la étaient Totenkopf traités avec eran une dureté tratados con particulière, especial dureza, car ils étaient pues se les considérés comme des consideraba fanatiques fanáticos idéologiques. ideológicos. En En 1955, après des tras années años de d'incarcération, encierro, Fritz fue liberado libéré como dans le cadre parte de un d'un acuerdo accord diplomático entre Alemania Occidental y la Unión Soviética, gracias a los esfuerzos del canciller Konrad Adenauer para repatriar a los prisioneros alemanes. Il retourna dans une Allemagne Regresó a très una différente Alemania muy de celle qu'il diferente avait de la que laissée. había dejado. L'après-guerre La avait posguerra transformé había le pays en transformado deux al blocs país en dos divisés, bloques et divididos, Fritz y s'établit Fritz en se République asentó en la fédérale República Federal de d'Allemagne, Alemania, où il tenta donde de intentó reconstruire sa rehacer su vie vida loin des lejos de horreurs los qu'il avait horrores vécues. que había vivido. À son retour, A su comme de regreso, nombreux anciens como muchos membres des exmiembros de las Waffen-SS, Waffen-SS, il dut faire face au défi de se enfrentó el réintégrer desafío de dans une reintegrarse société a una qui sociedad que regardait miraba avec con recelo méfiance a ceux aquellos qui que habían avaient fait formado partie parte de del l'appareil aparato militaire militar nazi. nazi. Fritz Fritz évita evitó la politique política y se et mantuvo resta à alejado de l'écart la de la esfera sphère pública. publique. Trabajó Il en travailla empleos dans des humildes emplois y vivió modestes una et vida vécut discreta, une vie sin discrète, nunca hacer sans jamais declaraciones faire de públicas sobre déclarations su tiempo publiques en sur las son temps passé Waffen-SS dans les o su famosa Waffen-SS ou resistencia sur sa en célèbre Lubno. résistance à Fritz Luzno. falleció en Fritz mourut en 1995 a los 1995 74 à años 74 por ans causas de naturales causes en su hogar en naturelles chez lui Alemania. en Allemagne. Fritz Klingenberg, la toma de Belgrado. Fritz Paul Heinrich Otto Klingenberg naquit le 17 nació el décembre 17 de diciembre de 1912 en un Rovershagen, petit village en un pequeño pueblo en Mecklembourg, Mecklemburgo, Alemania. Fils d'un Hijo producteur de un laitier, productor lechero, Fritz compléta Fritz son completó su éducation educación secondaire secundaria avant antes de d'entamer des iniciar études estudios universitaires en universitarios en sciences et ciencias e histoire à historia en la l'université de Universidad de Rostock. Rostock. Sin Cependant, embargo, son su intérêt interés pour por le el Parti ascendente National Partido Socialiste Nacionalsocialista y ascendant la et les Schutzstaffel lo llevaron le a poussa abandonar à su carrera abandonner sa académica carrière en académique en 1931 para 1931 unirse a pour este rejoindre ce movimiento mouvement político y politique militar et que militaire qui prometía promettait de restaurar el restaurer orgullo la alemán. fierté allemande. En 1934, Klingenberg ingresó en el SS Verfügungstruppe, una unidad que luego se convertiría en las Waffen-SS. Fue seleccionado para formar parte de la primera promoción de cadetes de la Junkerschule en Bad Tölz, una academia de oficiales diseñada para formar a la élite militar del Tercer Reich. Su dedicación y habilidades le valieron el rango de SS Untersturmführer en 1935, tras lo cual fue asignado a la SS Standarte Germania. Esta unidad sería clave en la creación de la famosa división SS Das Reich, donde Klingenberg se convertiría en una figura destacada. En los años previos a la guerra, Klingenberg ascendió rápidamente en las filas de las Waffen-SS. En 1937 fue promovido a SS Obersturmführer y en 1939 obtuvo el rango de SS Hauptsturmführer, equivalente a capitán. Durante este periodo trabajó estrechamente con colaboración avec uno de los líderes más influyentes de las Waffen en labores de inspección y organización de unidades. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, participó en la invasión de Francia al frente de una unidad motorizada de la división Das Reich, donde destacó por su valentía y liderazgo. Por sus acciones en el frente occidental,
Fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda y primera clase, consolidando su reputación como un oficial brillante y audaz. La fama de Fritz Klingenberg alcanzó su punto culminante durante la invasión de Yugoslavia en abril de 1941. En medio de la campaña balcánica, su unidad recibió la orden de avanzar hacia Belgrado. Pero las condiciones climáticas y la destrucción de puentes retrasaron al grueso de las tropas alemanas. En lugar de esperar refuerzos, Klingenberg decidió actuar por su cuenta, demostrando una audacia sin igual. El 11 de abril, liderando un pequeño grupo de 6 soldados, encontró un bote para cruzar el río Danubio. Aunque el bote se hundió durante la travesía, lograron llegar al otro lado con armamento militar. En tierra firme, enfrentaron y capturaron a varias tropas yugoslavas antes de avanzar hacia el centro de Belgrado. Allí, Klingenberg hizo una bandera alemana en el ayuntamiento, creando la impresión de que la ciudad había sido tomada por una fuerza mucho mayor. Cuando el alcalde Jevrem Tomic se reunió con él, Klingenberg lo convenció de que había inminentes bombardeos de artillería y ataques aéreos por parte de la Luftwaffe, lo que llevó al alcalde a rendir la ciudad sin resistencia. En las horas siguientes, más soldados alemanes cruzaron el Danubio y reforzaron la ilusión de una gran presencia militar. Cuando el resto de la división Das Reich llegó a Belgrado días después, se sorprendieron al descubrir que Klingenberg había capturado la capital evitando una operación que podría haber costado miles de vidas. Por esta acción, Fritz Klingenberg fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 14 de mayo de 1941, una de las más altas distinciones del Tercer Reich. Su hazaña fue celebrada como un ejemplo de la audacia y la efectividad de las Waffen-SS. Tras recibir la Cruz de Caballero, Klingenberg fue invitado al Berghof, la residencia de descanso de Adolf Hitler, para una ceremonia formal de condecoración. En este acto, Heinrich Hoffmann, fotógrafo personal de Hitler, capturó una imagen icónica de Klingenberg junto al Führer. Dado que Klingenberg medía 1,93 metros, Hoffmann le pidió que se colocara un poco detrás de Hitler, quien medía 1,75 metros, para minimizar la diferencia de estatura. A pesar de este arreglo, la fotografía muestra claramente la imponente figura de Klingenberg, lo que refuerza su imagen como un líder fuerte y carismático. Tras su éxito en los Balcanes, Klingenberg fue transferido al Frente Oriental, donde participó en las campañas de Kharkov, Minsk y Kursk. Por sus logros en estas batallas, recibió las hojas de roble para su Cruz de Caballero en 1943, un reconocimiento reservado para los actos de valentía excepcionales. En 1945, en los últimos meses de la guerra, Klingenberg fue ascendido a SS Standartenführer y asumió el mando de la 17ª División SS de Granaderos Panzer von Berlichingen. Esta división, formada en su mayoría por reclutas inexpertos, luchó desesperadamente en el sector de Saarbrücken contra el avance del séptimo ejército de los Estados Unidos. El 23 de marzo de 1945, con la resistencia alemana desmoronándose, Fritz Klingenberg murió durante un enfrentamiento cerca de Hersheim, en el suroeste de Alemania. Fue alcanzado por un proyectil mientras lideraba a sus hombres en un intento desesperado por detener el avance aliado. Su muerte, a los 32 años, marcó el fin de una carrera militar que había sido tanto brillante como controvertida. Sus restos fueron enterrados en el cementerio militar alemán de Andilly, en Francia, donde yacen junto a los de otros 33.000 soldados alemanes caídos durante la guerra. Christian Tixen, un comandante de la Das Reich. Christian Tixen nació el 3 de diciembre de 1910 en Flensburgo, Alemania. Dès son jeune âge, il manifesta un intérêt pour la discipline et l'ordre, lo que lo llevó a unirse a rejoindre les SS en décembre de 1931. Comenzó su carrera au sein de la 59e Standarte, una unidad paramilitar del partido nazi. En 1934 fue transferido a la SS Verfügungstruppe, la formación que le convertiría en las Waffen-SS, y fue asignado al regimiento Germania, donde comenzó su instrucción como oficial. A partir de 1936, il sirvió como líder de pelotón y en 1938 se convirtió en comandante de la primera compañía del batallón. Su habilidad en combate y liderazgo le permitieron destacarse rápidamente, preparando el camino para un ascenso meteórico dentro de la organización.
Con el inicio del conflicto en 1939, su unidad fue desplegada en diversas operaciones militares. Lorsque le bataillon N fue disuelto, Tixen fue reasignado al mando de la primera compañía de motociclistas. En 1941, su formación fue absorbida por un batallón de motocicletas más grande, el cual desempeñó un papel clave en las rápidas ofensivas alemanas durante la invasión de la Unión Soviética. En enero de 1942, se le otorgó el mando del batallón de motociclistas, lo que le permitió demostrar su pericia en maniobras de reconocimiento y ataques rápidos. Durante esta période, il fut blessé et envoyé à l'école des officiers SS en Braunschweig para su recuperación. Su regreso al frente le permitió comandar el regimiento Langemarck, que más tarde sería reorganizado como el segundo regimiento Panzer de las SS en octubre de 1942. El 11 de febrero de 1943, durante la tercera batalla de Kharkov, Tixen lideró un contraataque con su batallón blindado, logrando frenar el avance soviético hacia la ciudad. Su técnica de emboscada y su agresividad en el combate le permitieron aniquilar una fuerte concentración enemiga. Durante este enfrentamiento, su tanque fue alcanzado por 3 proyectiles de cañón antitanque, pero logró sobrevivir y continuar la ofensiva. Una semana después, en un momento crítico de la batalla, las tropas alemanas intentaban salir de Kharkov, mientras que los soviéticos cercaban la ciudad. Tixen decidió entrar en combate urbano con sus blindados, una acción considerada de alto riesgo. Pese a no contar con apoyo de infantería, consiguió bloquear el avance del enemigo, eliminando numerosos cañones antitanque y forzando la retirada soviética. Gracias a su acción, la segunda división SS Das Reich logró evitar un cerco completo y se replegó con menores pérdidas de material y personal. Por su valentía en Kharkov, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 1 de abril de 1943 y, posteriormente, las hojas de roble en reconocimiento a su continua efectividad en combate. En noviembre de 1943, fue nombrado comandante del SS Panzer Regiment II Das Reich. Bajo su mando, la unidad participó en diversas operaciones en el frente oriental antes de ser trasladada al oeste en preparación para la inminente invasión aliada. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía en junio de 1944, Tixen y su regimiento se enfrentaron a las fuerzas enemigas en feroces combates defensivos. Tras la muerte de Heinz Lammerding, asumió temporalmente el mando de la segunda división SS Das Reich en un intento por reorganizar las fuerzas alemanas. El 28 de julio de 1944, mientras se desplazaba en un Kübelwagen junto a su conductor y un suboficial en los alrededores de Trelli, su vehículo fue atacado por un tanque estadounidense. Gravemente herido, falleció poco después. Al no portar documentos identificativos, su cadáver fue enterrado como soldado desconocido, hasta que tiempo después fue identificado. Theodor Wisch, oficial de alto rango en las Waffen-SS. Theodor Wisch nació el 13 de diciembre de 1907 en Wesel-Bruennerkow, una pequeña localidad en Schleswig-Holstein, Alemania. Proveniente de una familia humilde dedicada a la agricultura, fue el mayor de 3 hermanos. En 1933, con la consolidación del poder de Adolf Hitler, Wisch fue transferido a la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Durante los años previos a la guerra, Wisch ascendió en las filas, demostrando habilidades estratégicas y liderazgo en el entrenamiento de nuevas tropas. Su ascenso continuó con el estallido del conflicto en 1939, cuando participó en la invasión de Polonia con el grado de SS Hauptsturmführer. Sus acciones en combate le valieron la Cruz de Hierro de primera y segunda clase. Durante la Batalla de Francia en 1940, comandó un regimiento de infantería dentro de la LSA, contribuyendo al rápido avance de las tropas alemanas. Su liderazgo lo llevó a destacar en la campaña de los Balcanes en 1941, donde su unidad combatió ferozmente en la conquista de Yugoslavia y Grecia. En mayo de 1941, asumió el mando del segundo batallón del regimiento de infantería de la LSSH, cargo que ocuparía hasta julio de 1942. Durante la Operación Barbarossa, la invasión alemana a la Unión Soviética, su unidad desempeñó un papel clave en la lucha al oeste de Zitomir en julio de 1941. Por sus acciones fue galardonado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 15 de septiembre de 1941.
En julio de 1941-1942, fue promovido a comandante del regimiento de granaderos Panzer SS II. Durante la tercera batalla de Kharkov en 1943, su liderazgo fue crucial para frenar los ataques soviéticos. Su regimiento interceptó las ofensivas enemigas, asegurando importantes posiciones estratégicas y permitiendo la reorganización de las tropas alemanas. Como reconocimiento a su desempeño, recibió la Cruz Alemana en oro. Durante los duros combates en el frente oriental, la primera división SS Leibstandarte sufrió graves pérdidas. Ante esta situación se decidió retirarla temporalmente para su reabastecimiento y reorganización. Wyss continuó al frente de su regimiento, preparándolo para futuras operaciones. En junio de 1944, la Leibstandarte SS Adolf Hitler fue desplegada en Francia para enfrentar el desembarco de Normandía. La división luchó en diversas batallas contra los aliados, pero en agosto de 1944, durante la Bolsa de Falaise, Wyss resultó gravemente herido en ambas piernas por la explosión de una granada. Debido a sus heridas, tuvo que ceder el mando de la división al SS Brigadeführer Wilhelm Mohnke. Après sa blessure, tras su lesión, fue trasladado al Hospital Militar de Hohenlichen, donde pasó el resto de la guerra en recuperación. Con el colapso del Tercer Reich en mayo de 1945, Wyss fue capturado por las fuerzas británicas y mantenido como prisionero de guerra. En 1948 fue liberado sin enfrentar cargos por crímenes de guerra. A diferencia de otros oficiales de las Waffen-SS, Wyss no se involucró en actividades revisionistas tras su liberación. Optó por una vida discreta, estableciéndose en Alemania Occidental, donde trabajó en el sector ganadero. Mantuvo contacto con antiguos camaradas, pero evitó el activismo político o la reintegración en grupos de veteranos vinculados a las SS. El 11 de enero de 1995 falleció a los 88 años en Norderstedt, Schleswig-Holstein, rodeado de familiares y amigos. Sylvester Stadler, un comandante de élite dans les Waffen-SS. Sylvester Stadler naquit le 30 décembre de 1910 a Ponsdorf, en Fonsdorf, Austria, en el seno de una familia trabajadora. Su padre era minero y él creció en un ambiente de esfuerzo y disciplina. Sin embargo, el auge del nacionalsocialismo y el llamado a una Alemania unificada despertaron su interés en la política y el ejército. En mayo de 1933 se unió al partido nazi y a las Schutzstaffel, lo que marcaría el inicio de su carrera militar. Fue asignado a las SS Verfügungstruppe, una unidad de combate de élite que más tarde se convertiría en las Waffen-SS. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Stadler se encontraba al mando de una compañía dentro de las SS Verfügungstruppe. Durante la invasión de Francia en 1940, participó activamente en los combates y fue herido cerca de Arras, lo que le valió su primera distinción. Más tarde, en 1941, combatió en la campaña de los Balcanes, donde nuevamente mostró habilidades excepcionales en el liderazgo de tropas. Durante la Operación Barbarossa, la invasión alemana a la Unión Soviética, Stadler fue gravemente herido en la batalla de Moscú. Tras recuperarse, fue asignado temporalmente como instructor en la Escuela de Oficiales SS Junker en Braunschweig, donde compartió sus conocimientos tácticos con futuros comandantes de las Waffen-SS. El 1 de marzo de 1942, Stadler asumió el mando del segundo batallón del Regimiento de Granaderos Panzer der Führer, perteneciente a la división SS Das Reich. Su habilidad en combate y su sentido estratégico fueron determinantes en la exitosa defensa de posiciones clave en el frente oriental. En abril de 1943, fue ascendido a comandante del regimiento completo con el que luchó en la tercera batalla de Kharkov, logrando frenar la ofensiva soviética. Por su valentía y liderazgo, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 6 de abril de 1943. Uno de los momentos más destacados de la carrera de Stadler ocurrió en agosto de 1943, cuando su regimiento fue enviado a la ciudad de Korotich para frenar un avance soviético. A pesar de contar con recursos limitados, organizó una defensa efectiva que evitó la captura de Kharkov y permitió la retirada ordenada de varias divisiones alemanas.
Lors de cet enfrentamiento, Stadler dirigea personnellement ses troupes, établissant des positions défensives stratégiques et coordonnant des contre-attaques qui stoppèrent l'avancée ennemie. Grâce à ses performances lors de cette opération, il reçut les feuilles de chêne pour sa croix de chevalier, consolidant ainsi sa réputation en tant que l'un des meilleurs commandants d'infanterie sur le front de l'Est. Après les combats acharnés en Russie, son régiment fut transféré en France en 1944 pour être réapprovisionné et réorganisé. Cependant, le débarquement allié en Normandie modifia les plans, et la division Das Reich fut envoyée vers le nord pour faire face aux forces alliées. Là, son régiment fut impliqué dans le massacre d'Oradour-sur-Glane, un événement où 642 civils français furent tués par des membres des Waffen-SS. Si bien que Stadler n'ait pas directement participé au massacre, il ordonna une investigación y un consejo de guerra contra el oficial responsable, Adolf Dickmann, qui mourut au combat antes de ser jugé. Le 10 juillet de 1944, après la mort de Heinz Harmel, Stadler fut nommé commandant de la 9e division Panzer Hohenstaufen. Sous son commandement, la division participa à certaines des dernières batailles de la guerre, y compris l'opération Market Garden, où les Allemands réussirent à contenir les parachutistes alliés à Arnhem. Par la suite, il participa à l'offensive des Ardennes, où ses troupes engagèrent de violents combats dans les forêts belges contre les forces américaines. Malgré la supériorité numérique des Aliados, Stadler fit preuve d'une remarquable capacité pour la guerre défensive, utilisant le terrain à son avantage et maximisant l'efficacité de ses unités blindées. En 1945, avec l'effondrement du front allemand, la division Hohenstaufen fut envoyée en Hongrie pour tenter d'arrêter l'avancée soviétique lors de l'offensive du lac Balaton. Cependant, la supériorité écrasante des soviétiques obligea à une retraite générale. Stadler conduisit ses troupes vers l'Autriche, où il se rendit finalement aux forces américaines en mai de 1945. Après la guerre, Stadler fut fait prisonnier de guerre par les Alliés, mais il fut libéré en 1953 sans être formellement accusé de crimes de guerre. Contrairement à de nombreux anciens camarades des Waffen-SS, il choisit de garder un profil bas et d'éviter la politique. Il s'établit à Königsbrunn, en Allemagne, où il travailla dans le secteur industriel jusqu'à sa retraite. Sylvester Stadler décéda le 23 août de 1985 à l'âge de 84 ans à Königsbrunn, entouré de sa famille. Helmut Wendorf, un commandant de tank dans les Waffen-SS. Helmut Max Ernst Wendorf naquit le 20 octobre 1920 à Gauwinkel, en Allemagne. Son enfance se déroula dans un environnement rural, sa famille étant d'origine modeste et ayant déménagé à Dahme, Uckermark, donde su padre trabajaba alquilando una guerra tras completar su educación secundaria en la Escuela Nacional Política de Nuremberg. En agosto de 1939, decidió unirse al esfuerzo militar del Tercer Reich, presentándose voluntario para el servicio en las Waffen-SS justo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El 4 de septiembre de 1939, Wendorf se alistó en la primera división SS Leibstandarte Adolf Hitler. Fue enviado a Praga el 6 de noviembre de ese mismo año, donde su regimiento había sido desplegado tras la campaña de Polonia. Inicialmente, Wendorf fue asignado a la 11ª compañía, pero en junio de 1940 fue transferido a la batería de cañones de asalto Sturmgeschütz. Fue en esta unidad donde participó en la campaña de los Balcanes y más adelante en la invasión de la Unión Soviética durante la Operación Barbaroja. Durante los combates en el frente oriental, Wendorf mostró gran valentía y habilidad en el manejo de blindados. Su desempeño le valió la Cruz de Hierro de segunda clase el 14 de septiembre de 1941. Poco después, ascendió a SS Oberscharführer, consolidando su posición dentro de la LSSAH. Su habilidad en el combate le permitió ser enviado a la SS Junkerschule en Bad Tölz el 1 de noviembre de 1941, donde recibió una rigurosa formación en liderazgo y estrategia de guerra blindada. En abril de 1942, Wendorf regresó a su unidad ya como SS Untersturmführer, una muestra de la confianza que sus superiores tenían en él. Su talento lo llevó a formar parte de la 13ª compañía, Tiger, del primer regimiento SS LSSH en Fallingbostel a finales de 1942. En esta unidad lideró un pelotón dentro de la segunda compañía, y fue en esa etapa cuando conoció a Michael Wittmann, uno de los más famosos comandantes de tanques de la Segunda Guerra Mundial.
Wittmann y Wendorf establecieron una estrecha relación profesional, compartiendo la misma agresividad táctica y valentía en el campo de batalla. Durante la Operación Ciudadela, la gran ofensiva alemana en Kursk en el verano de 1943, ambos lucharon juntos en el Frente Sur, donde enfrentaron la abrumadora cantidad de blindados soviéticos. En el primer día de combate, Wittmann destruyó 13 tanques T-34 y 2 cañones antitanque, logrando rescatar a Wendorf, cuya unidad se encontraba rodeada y en una situación crítica. Esta acción consolidó la amistad y el respeto mutuo entre ambos comandantes. Wendorf continuó destacando en combate, destruyendo un gran número de blindados enemigos. El 12 de febrero de 1944 se le otorgó la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, reconocimiento que solo se concedía a los soldados más valientes y efectivos del ejército alemán. Para ese momento, su historial ya contaba con 58 tanques enemigos destruidos. Cuando Wittmann fue promovido a comandante del Schwere SS Panzerabteilung 101, Wendorf asumió el mando de la segunda compañía, continuando con la misma agresividad táctica que había mostrado desde el inicio de la guerra. Durante los intensos combates en el frente oriental, a finales de 1943, su unidad fue clave en la defensa de las posiciones alemanas en Korosten y Zitomir. En los días de Navidad de 1943, con solo 4 tanques Tiger, Wendorf se enfrentó a una columna soviética y destruyó 11 T-34 en una sola acción en Chubarovka, evitando el colapso del frente alemán en ese sector. En 1944, con la apertura del frente occidental tras el desembarco de Normandía, Wendorf y su unidad fueron enviados a Francia para detener el avance aliado. Participó en la feroz defensa acharnée contra los blindados británicos y estadounidenses, logrando infligir considerables bajas en las filas enemigas. El 6 de agosto de 1944, Wendorf encontró su destino final en los campos de batalla de Francia. Mientras operaba su tanque Tiger en las cercanías de Mézières, su vehículo fue alcanzado por un impacto directo de un proyectil aliado, quedando completamente destruido. En ese momento, su récord de tanques destruidos ascendía a 84 confirmados y 95 probables. Fritz Witt, el comandante de acero que lideró a la Hitlerjugend. Fritz Witt, né le 27 mai 1908 à Hohenlimburg, un quartier de Hagen en Allemagne, était un officier distingué des Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Fils d'un commerçant, il travailla dans l'industrie textile, jusqu'à ce qu'il perde son emploi en 1931. La même année, il rejoignit le Parti national-socialiste et peu après les SS. En los años previos a la guerra, Witt ascendió rápidamente en las filas de las SS, alcanzando en 1934 el rango de SS Obersturmführer y asumiendo el mando de una compañía en la SS Standarte Deutschland. Este regimiento, que posteriormente integraría la división Das Reich, era una de las unidades más disciplinadas y combativas de las Waffen-SS. Con el estallido del conflicto en 1939, Witt se destacó por su valentía en la invasión de Polonia, donde lideró a su unidad en combates feroces, incluyendo la batalla de Sakrochim. Durante esta campaña, recibió ambas clases de la Cruz de Hierro en un periodo de apenas 10 días. En octubre del mismo año, fue nombrado comandante de un batallón en el regimiento Deutschland, liderándolo con habilidad durante la invasión de los Países Bajos y Francia en 1940. Su desempeño en estas operaciones le valió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 4 de septiembre de 1940. En 1941, Witt fue transferido al regimiento de infantería de la Leibstandarte, donde comandó un batallón durante la campaña en los Balcanes y Grecia. En la batalla del paso de Clidy, su unidad se enfrentó a fuerzas británicas, australianas y griegas, logrando abrir el camino hacia el interior de Grecia tras intensos combates de varios días. Sin embargo, este triunfo tuvo un alto costo personal, ya que su hermano Franz, miembro de la misma unidad, murió durante la operación. Con la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, Witt y su batallón participaron en las operaciones del Grupo de Ejército Sur. Durante el cerco de Kiev, la Leibstandarte infligió severas bajas al enemigo, y Witt fue condecorado con la Cruz Alemana en oro por su destacada actuación en Rostov. Ascendió al rango de SS Obersturmführer en noviembre de ese año. En 1943 fue seleccionado para liderar la formación y entrenamiento de la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, compuesta en gran parte por jóvenes provenientes de las juventudes hitlerianas. Ascendido a SS Oberführer, Witt supervisó personalmente la preparación de la división,
asegurándose de que estuviera lista para enfrentarse al enemigo. Sous son Bajo su mando, commandement, la Hitlerjugend se trasladó a Francia en marzo de 1944 en previsión de un desembarco aliado. Sin embargo, la división se vio involucrada en crímenes de guerra, como la masacre de Ask en abril de 1944, perpetrada por tropas bajo su jurisdicción. Con el inicio de la operación Overlord del 6 de junio de 1944, la división de Witt fue una de las primeras unidades blindadas en enfrentarse a las fuerzas aliadas cerca de Caen. A pesar de los bombardeos aéreos y navales, la Hitlerjugend ofreció una feroz resistencia, infligiendo importantes pérdidas a los canadienses y británicos. Witt estableció su puesto de mando en el pueblo de Benoit, cerca del frente, desde donde dirigió las operaciones y trabajó incansablemente para mantener la moral y eficacia de su división. En la madrugada de aquel fatídico día, la Real Marina Británica, que respaldaba el avance de las tropas terrestres canadienses y británicas, lanzó un devastador bombardeo de artillería naval sobre las líneas defensivas alemanas en el sector de Caen. Uno de los proyectiles, disparado desde un acorazado británico, alcanzó de lleno el edificio en el que Witt había establecido su cuartel general. La explosión fue brutal, metralla y escombros se esparcieron en todas direcciones. Witt, que estaba en plena consulta con un oficial de Estado Mayor, fue impactado en el rostro por fragmentos de metralla, muriendo instantáneamente. Su asistente y varios otros oficiales que lo acompañaban también perdieron la vida en el ataque. La noticia de su muerte corrió rápidamente entre los hombres de la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. Para sus tropas, especialmente los jóvenes reclutas provenientes de las juventudes hitlerianas, la pérdida de Witt fue un golpe devastador. Había sido un líder respetado no solo por su experiencia táctica, sino también por su capacidad de inspirar a sus hombres incluso en los momentos más oscuros de la batalla. Su sucesor, Kurt Meyer, conocido como Panzer Meyer, asumió el mando inmediatamente después de su muerte. Tras el bombardeo, Witt fue enterrado con todos los honores militares en un cementerio improvisado cercano a Benoit. Más tarde, sus restos fueron trasladados al cementerio où il repose aux côtés de milliers de soldats allemands tombés en Normandie. Herbert Otto Gill, el general más condecorado de las Waffen-SS. Herbert Otto Gill fue uno de los oficiales más destacados y condecorados de las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial. Nacido el 8 de marzo de 1897 en Bad Gandersheim, en el sur de Hannover, Gill creció en un entorno típico de la clase media alemana de principios del siglo XX. Fue el cuarto hijo de un fabricante y desde temprana edad mostró interés por la disciplina militar. En 1914, con apenas 17 años, se unió al ejército alemán como alférez, siendo destinado a un regimiento de artillería. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió con distinción, ascendiendo al rango de teniente y recibiendo la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, así como la Cruz al Mérito de Guerra. Tras la guerra, Gill dejó el servicio militar en 1919 para dedicarse a la administración agrícola. Sin embargo, su afinidad por la vida militar lo llevó a unirse en 1922 a Stahlhelm, una organización paramilitar que aglutinaba a veteranos de la Gran Guerra. En 1931, a los 34 años, se unió al Partido Nacional Socialista y pocos meses después a las SS. Aunque enfrentó acusaciones internas que llevaron a su expulsión temporal, Gill fue readmitido en 1934, consolidándose como líder en ascenso dentro de las SS Verfügungstruppe. Durante este periodo, ocupó varios cargos en el regimiento Deutschland y más tarde en el Germania. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Gill fue asignado al mando de un batallón de artillería dentro de las SS Verfügungstruppe. Participó en la invasión de Polonia y más tarde en la campaña de Francia en 1940. Su desempeño le valió el ascenso a SS Standartenführer en 1941. Ese mismo año asumió el mando del regimiento de artillería de la recién creada división SS Viking, una unidad compuesta mayoritariamente por voluntarios nórdicos. Durante la Operación Barbarroja, Gill lideró a su regimiento en un avance arrollador a través de Ucrania y el Cáucaso, enfrentándose a durísimas condiciones y una feroz resistencia soviética. Por su valentía y liderazgo en estos combates, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 8 de octubre de 1942. Más tarde, en 1943, fue ascendido a SS Gruppenführer
y asumió el mando de la división Viking. Uno de los momentos más destacados en la carrera de Gill ocurrió durante la batalla de la Bolsa de Korsun-Cherkasy en enero de 1944. Plus de 60.000 soldats alemanes quedaron atrapados por las fuerzas soviéticas, y la división Viking, dirigée par Gill, joua un rôle crucial dans la tentative de briser l'encerclement. Bajo su mando, la división actuó como punta de lanza de la fuga, logrando evacuar aproximadamente a la mitad de las tropas atrapadas. Sin embargo, las bajas fueron devastadoras, y casi todo el equipo pesado de la división se perdió. Por su papel en esta operación, Gill recibió las espadas para su cruz de caballero el 19 de febrero de 1944, consolidándose como uno de los oficiales más condecorados del ejército alemán. Après la Tras la bataille batalla de de Korsun-Cherkasy, Gill et son unité se déplacèrent se à trasladaron a Kovel, Kovel, une ville una ciudad stratégique estratégica encerclée que fue par les rodeada por las troupes tropas soviétiques. soviéticas. Malgré A pesar de estar l'isolement, aislado, Gill mena une lideró défense una héroïque encarnizada pendant defensa plusieurs durante semaines, semanas, repoussant les rechazando attaques con incessantes ataques jusqu'à ce hasta que que des unités alemanes lograron romper el cerco. Por esta Pour cet acción acte de heroica, bravoure, el il 19 de reçut abril le de 19 avril 1944 fue 1944 galardonado con los pour sa croix diamantes de para su chevalier, cruz de caballero, devenant ainsi convirtiéndose le en membre el le miembro plus más décoré des condecorado de las Waffen Waffen-SS. Gill fue fut reconocido personnellement personalmente félicité par por Adolf Hitler à en plusieurs varias reprises. ocasiones. L'un Uno des de los moments les momentos plus más notables notables se produisit ocurrió lors de la durante la cérémonie ceremonia de de remise entrega des de los diamants pour diamantes sa para croix su de cruz de chevalier. caballero. Lors de cet En esta événement, ocasión, organisé au celebrada quartier en el général de cuartel general de Hitler à Hitler en Rastenburg, Gill fut photographié aux côtés du Führer. La imagen L'image, capturada capturée por par Heinrich Hoffmann muestra a Gill con una dans une postura posture firme y fière et orgullosa. rigide. Cette Cette reconnaissance reconocimiento renforça son statut d'officier respecté au sein du régime. Dans les derniers mois de la guerre, En los últimos Gill meses de la dirigea le guerra, 4e Gill corps lideró el Panzer cuarto cuerpo SS lors de Panzer la SS malheureuse durante la opération fallida Conrad, operación Conrad, dont cuyo l'objectif était objetivo de era libérer liberar Budapest Budapest et y plus más tard tarde lors de en la l'offensive ofensiva del du lago lac Balaton. Balaton. A pesar de los Malgré esfuerzos des efforts desesperados, désespérés, las fuerzas les forces soviéticas soviétiques superaron a los alemanes, surpassèrent les Allemands, obligándolos a les retroceder forçant hacia à se Austria. replier vers El 9 de l'Autriche. mayo de Le 9 mai 1945, con la guerra 1945, alors que la prácticamente guerre concluida, touchait à sa fin, Gill y los restos de Gill su et cuerpo les de restes de ejército son se corps rindieron a d'armée las se tropas rendirent aux troupes estadounidenses américaines para pour evitar éviter caer de en tomber manos entre les mains soviéticas. soviétiques, Consciente del destino conscient que du aguardaba sort a los réservé oficiales aux de alto officiers de rango haut rang capturados por el capturés par ejército l'armée rojo. rouge. Liberado en Libéré en 1948 tras après pasar avoir 3 passé años 3 ans como en prisionero de captivité, guerra, Gill s'installa en en Allemagne de Alemania l'Ouest. occidental. Durant les années durante la década de 1950, il devint 1950 une figure se de convirtió proue en du una figura HIAG, destacada del une HIAG, organisation de una vétérans des organización de veteranos de las Waffen-SS Waffen qui militait SS pour la que abogaba por la réhabilitation rehabilitación légale legal et y économique económica de de ses sus miembros. Gill fonda le fundó el journal periódico Viking Viking Ruf, qui devint que plus más tard tarde la se convirtió publication en la publicación oficial del HIAG sous bajo el nombre Der le nom de Der Freiwillige. Freiwillige. Aunque el Bien que le HIAG enfrentó HIAG fuertes fasse l'objet críticas de por su vives postura critiques en raison de revisionista, ses positions Gill révisionnistes, continuó siendo una Gill figura continua prominente à être dentro une de la figure organización centrale de hasta su l'organisation fallecimiento. jusqu'à son décès. Herbert Otto Gill Gill vécut vivió les los dernières últimos années años de de sa su vie vida dans en une relativa relative tranquilidad tranquillité en la en Alemania de Allemagne de posguerra. l'après-guerre. Sin embargo, Cependant, su muerte sa el mort le 26 de 26 diciembre de décembre 1966, à la marcada suite por un d'une crise ataque al cardiaque, corazón, puso marqua fin la à fin la du trayectoria d'un homme qui avait joué un rôle central dans dans certaines de des las campagnes campagnes más críticas de la Seconde Guerre mondiale. el día Au de su moment de muerte, sa mort, Gill se Gill encontraba en su résidait à residencia en Stemmen, Stemmen, où il donde avait había passé la pasado la mayor majorité de parte de ses sus années años après la tras la guerre. guerra. Selon des Según informes de témoignages, quienes lo il avait conocían, commencé à souffrir Gill de había problèmes de comenzado a santé mostrar au cours des problemas mois de salud précédents. durante los meses Bien qu'il previos. fût un homme A pesar d'une de su grande resistencia résistance física y physique fortaleza et d'une mental, force mentale heredadas de forgée au décadas fil en des los campos de décennies batalla, passées sur les el champs de estrés bataille, acumulado y la edad le stress empezaban a accumulé cobrarle et l'âge factura. finirent par avoir El ataque raison al de corazón lui. ocurrió de La manera crise cardiaque repentina. survint de Aunque manière los servicios soudaine, médicos et fueron malgré avisados une rápidamente, intervention no se rapide pudo des hacer nada services por médicaux, salvar su vida. il ne put être sauvé. El funeral de Herbert Ses Otto funérailles, Gill se celebró marquées con par una une notable notable asistencia, assistance, especialmente furent de en grande antiguos partie miembros de las composées d'anciens membres des Waffen-SS Waffen-SS y veteranos que et lo de consideraban vétérans un qui le símbolo del considéraient liderazgo y comme la un symbole camaradería du que leadership caracterizó a et estas de la unidades camaraderie durante la des guerra. unités de la guerre. Fue enterrado en el cementerio Il fut local de enterré au Stemmen, cimetière en local un de acto solemne y Stemmen, cargado de dans une simbolismo para cérémonie los empreinte de presentes. solennité. Vincent Kaiser, leyenda de la Légende de la división division das Reich. Vincent Kaiser, nacido el 28 de febrero de 1904 en Waltersdorf, cerca de Judenburg, Austria, es ampliamente recordado como un destacado oficial de las Waffen-SS, conocido especialmente por sus acciones valerosas durante la Segunda Guerra Mundial, entre las que destaca la destrucción personal de 4 tanques enemigos en la tercera batalla de Yarkov. Proveniente de una familia trabajadora, Kaiser cursó estudios básicos antes de encontrar empleo en una ferretería. Desde una edad temprana,
manifestó un profundo interés por la política, lo que lo llevó a involucrarse activamente en movimientos nacionalsocialistas. En 1927 se unió al partido y poco después se integró en las SA. En 1931 fue transferido a las SS, donde le asignaron la tarea de organizar y liderar pequeñas unidades en las localidades cercanas a Judenburg. Su notable habilidad para reclutar y coordinar grupos fue clave en su rápido ascenso dentro de la organización. Sin embargo, estas mismas actividades lo colocaron en el punto de mira de las autoridades austríacas, que lo arrestaron en 1933 bajo cargos de conspiración política. Tras pasar varios meses en prisión, se le ordenó abandonar Austria, por lo que emigró a Alemania como refugiado político. Una vez allí, Kaiser fue sometido a un riguroso entrenamiento militar y posteriormente designado a la Legión SS austríaca, con base en Lechfeld, donde continuó destacándose. En 1934, Kaiser fue seleccionado para asistir a un curso especializado de liderazgo en Potsdam, una formación que más tarde sería integrada dentro de las SS Verfügungstruppe, consideradas el núcleo inicial de las Waffen-SS. A pesar de encontrarse con un obstáculo importante en su carrera, debido a un incidente disciplinario en 1935, Kaiser no solo logró superar el desafío, sino que fue reinstalado en su puesto tras una apelación directa al Reichsführer Heinrich Himmler. Este respaldo marcó un punto crucial en su trayectoria. En los años posteriores, se desempeñó como instructor en la prestigiosa SS Junkerschule en Bad Tölz, destacándose además como atleta en competencias de salto de longitud y lanzamiento de peso, actividades que le otorgaron reconocimientos suplementarios dentro de las filas de las SS. Al estallar la guerra en septiembre de 1939, Kaiser continuó como instructor hasta mediados de 1940, cuando fue enviado al frente durante la invasión de Francia. Después de esta campaña, se integró en el regimiento Der Führer, que más tarde formaría parte de la división SS Das Reich. En 1941 participó en la invasión de los Balcanes y posteriormente en la Operación Barbarroja, avanzando junto al grupo de ejércitos centro hacia Smolensk y Moscú. Durante estas campañas demostró un liderazgo excepcional, lo que le valió la Cruz de Hierro de segunda clase y poco después la de primera clase. A pesar de ser herido en varias ocasiones durante la ofensiva hacia Moscú, Kaiser continuó liderando a su compañía hasta que la contraofensiva soviética lo obligó a retirarse. Tras un periodo de recuperación, regresó al frente y en 1943 se le asignó el mando de un batallón de señorugas dentro de la Das Reich, ahora reorganizada como una división Panzergrenadier. Uno de los momentos más destacados en la carrera de Kaiser fue durante la tercera batalla de Kharkov en marzo de 1943. Encabezando el tercer batallón del regimiento Der Führer, jugó un papel clave en la defensa y posterior reconquista de la ciudad. A pesar de que las fuerzas soviéticas habían establecido una franja antitanques y posiciones defensivas bien organizadas, Kaiser lideró un ataque sorpresa que forzó a los soviéticos a retroceder. En un acto de valentía notable, Kaiser decidió avanzar sin esperar refuerzos blindados, logrando capturar importantes posiciones enemigas, incluida la estación principal de trenes. Durante los combates, destruyó personalmente 4 tanques enemigos utilizando armas de mano. Un exploit qui le valió 4 insignes argenteadas de destrucción de tanques, ainsi que la Croix de Chevalier de la Croix de Fer el 6 de abril de 1943. Tras su participación en Kharkov, Kaiser continuó combatiendo en el frente oriental, participando en batallas como la de Kursk. Fue herido nuevamente en agosto de 1943 y pasó varios meses recuperándose. En 1944 fue destinado como instructor en la SS Panzergrenadierschule en Prozhevnitz, donde se encargó de entrenar a nuevos oficiales y soldados. En noviembre de 1944 se le asignó el mando del 38º Regimiento Panzergrenadier de la 17ª División SS Gotz von Berlichingen. Durante los últimos meses de la guerra, lideró la defensa de Nuremberg, donde sus acciones le valieron una recomendación para recibir las hojas de roble para su cruz de caballero. Sin embargo, la condecoración nunca fue oficializada debido a la caótica situación en los últimos días del conflicto. El 29 de abril de 1945, Kaiser y su ayudante Franz Kukula partieron en una misión de reconocimiento cerca de Nuremberg. Ninguno de los dos regresó. Durante años, su destino fue un misterio, hasta que en 1966 se descubrió una fosa común cerca de la ciudad.
Los restos de cúpula fueron identificados, mostrando que había sido ejecutado con un disparo en la nuca. Sin embargo, el cuerpo de Kaiser nunca fue encontrado. Existen varias versiones sobre lo que pudo haber ocurrido con Vincent Kaiser. Algunos informes sugieren que ambos fueron capturados por soldados estadounidenses y ejecutados sumariamente. Otros relatos afirman que Kaiser pudo haber sido asesinado al negarse a entregar su cruz de caballero a un soldado enemigo. Sin pruebas concluyentes, su muerte sigue envuelta en misterio, dejando abiertas las especulaciones sobre sus últimos momentos. A pesar de su desaparición y las controversias que rodearon a las Waffen-SS, Vincent Kaiser es recordado como un líder audaz y decidido, cuya valentía y habilidad táctica destacaron en el campo de batalla. Werner Wolf, un oficial de élite en las Waffen-SS. Werner Wolf nació el 28 de noviembre de 1922 en Memel, Prusia Oriental, en el seno de una familia alemana tradicional. Desde joven demostró una gran capacidad para la disciplina y el liderazgo, lo que lo llevó a unirse a las filas de las SS cuando apenas tenía 18 años. En 1940 se incorporó a las Waffen-SS, específicamente a la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, unidad de élite que comenzó como la guardia personal de Hitler y se transformó en una de las formaciones más temidas del ejército alemán. Su rápido ascenso en las filas de las Waffen-SS no fue casualidad. Desde el principio, destacó por su valentía y habilidades tácticas, lo que le permitió ascender rápidamente al rango de Obersturmführer. Uno de los aspectos más notables en la carrera de Wolf fue su estrecha relación con Joachim Peiper, uno de los comandantes más conocidos y polémicos de las Waffen-SS. Peiper era un líder carismático y agresivo en el campo de batalla, conocido por su audacia y su frialdad en combate. Wolf, por su parte, compartía muchas de estas características, lo que los llevó a formar un vínculo cercano. Wolf fue asignado como ayudante de Peiper en el segundo batallón del regimiento de granaderos Panzer SS. Durante las campañas en el frente oriental, su lealtad y desempeño excepcional hicieron que Peiper confiara plenamente en él. En más de una ocasión, Wolf tomó el mando de unidades clave cuando Peiper no estaba disponible. Uno de los momentos más importantes en la carrera de Wolf ocurrió durante la batalla de Kursk en julio de 1943. En una de las acciones más destacadas, destruyó personalmente un tanque soviético T-34 con armamento de infantería, un acto de coraje que le valió el reconocimiento de sus superiores. Poco después de este episodio, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 7 de agosto de 1943, una de las más altas condecoraciones otorgadas en la Alemania nazi. En noviembre de 1943, durante otra ofensiva en el frente oriental, resultó gravemente herido en el muslo por un disparo. Los médicos determinaron que su pierna debía ser amputada, pero Wolf, en un acto de desafío extremo, sacó su pistola y amenazó al equipo médico, disparando al suelo para evitar la operación. Milagrosamente, se recuperó sin necesidad de perder la pierna. Después de su recuperación, Wolf fue trasladado al frente occidental, donde participó en la batalla de Normandía en 1944. Su unidad fue desplegada en la defensa de Tilly-sur-Seulles, un punto estratégico vital durante los combates contra los aliados tras el desembarco del día D. Su capacidad para liderar a sus tropas en situaciones desesperadas le valió otra distinción, siendo galardonado con la lista de honor de cierre del ejército de la Wehrmacht. Con la guerra llegando a su fin y la situación alemana cada vez más desesperada, Wolf y su división fueron enviados a Hungría en 1945 para participar en la ofensiva del lago Balatón. El 6 de marzo de 1945, su unidad logró algunos éxitos iniciales, golpeando las líneas soviéticas con ataques precisos y efectivos. Sin embargo, la superioridad numérica soviética pronto se fit rapidement sentir, y los alemanes comenzaron a sufrir pérdidas catastróficas. En medio de uno de los enfrentamientos más intensos, su tanque fue alcanzado por un disparo enemigo, lo que le provocó una grave herida en la cabeza. Fue evacuado rápidamente a un hospital de campaña, pero sus heridas eran demasiado severas. El 19 de marzo de 1945, Werner Wolf falleció apenas 2 meses antes del final de la guerra y 9 meses después de haberse casado con su esposa Helga en Bélgica. Kurt Meyer, el general más joven de las Waffen-SS.
Kurt Meyer nació el 23 de diciembre de 1910 en Jerxheim, una pequeña localidad de Baja Sajonia, Alemania. Proveniente de una familia de clase trabajadora, en 1930 Meyer se afilió al partido nazi y un año después, en 1931, se unió a las SS. Su ambición y su dedicación al régimen lo hicieron destacar rápidamente. En 1934 fue transferido a la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Meyer participó en la anexión de Austria en 1938 y en la ocupación de Checoslovaquia en 1939. Sin embargo, su verdadero bautismo de fuego llegó con la invasión de Polonia en 1958, septiembre de 1939. Allí, al mando de una unidad de exploración, se distinguió por su agresividad en combate, aunque también fue acusado de ordenar el asesinato de 50 judíos en Modlin. En reconocimiento a su desempeño en el frente, recibió la Cruz de Hierro de segunda clase tras haber sido herido en combate y mantenerse en el mando. Durante la invasión de Francia en 1940, Meyer lideró el avance de la Leibstandarte con un batallón de motociclistas y vehículos blindados ligeros. Su velocidad y audacia le valieron el sobrenombre de Schneller Meyer, Veloz Meyer. En la campaña de los Balcanes de 1941, su unidad fue clave para cortar la retirada de los británicos y griegos en Castoria, capturando a más de 12.000 prisioneros. Estas acciones le valieron la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja en junio de 1941, Meyer y su unidad fueron la punta de lanza del avance hacia Ucrania. Participó en la captura de Mariupol y en intensos combates en Rostov, por lo que fue condecorado con la Cruz Alemana en oro. Sin embargo, su resistencia física se vio afectada y tuvo que ser retirado temporalmente del frente debido a disentería. A su regreso en 1943, el panorama había cambiado. Las fuerzas alemanas estaban en retirada y se avecinaba una gran ofensiva soviética. Meyer y su unidad participaron en la tercera batalla de Yarkov, donde sus tácticas de guerra relámpago fueron clave para la recuperación de la ciudad. Durante los combates, logró capturar a todo el Estado Mayor de una división soviética, consolidando su reputación como un líder audaz. Por su desempeño en esta batalla, fue condecorado con las hojas de roble para la Cruz de Caballero. Con la guerra tornándose en contra de Alemania, Hitler ordenó la creación de una nueva división de las Waffen-SS, compuesta por jóvenes de las Hitlerjugend. Aunque Meyer esperaba recibir el mando, este fue otorgado a su amigo Fritz Witt. Sin embargo, Meyer fue asignado como comandante del 25º Regimiento Panzergrenadiers de la 12ª División SS Panzer Hitlerjugend. En marzo de 1944, la división fue trasladada a Normandía en previsión del desembarco aliado. Cuando comenzó la Operación Overlord el 6 de junio de 1944, Meyer y su regimiento fueron los primeros en contraatacar a las tropas canadienses. El 14 de junio, Fritz Witt murió en un bombardeo, dejando a Meyer al mando de la división con tan solo 33 años. Esto lo convirtió en el general más joven de las Waffen-SS. Bajo su liderazgo, la división resistió más de 60 días sin descanso ni refuerzos, causando enormes bajas en las tropas británicas, polacas y canadienses. Entre el 4 y el 9 de julio, Meyer dirigió la feroz defensa del aeródromo de Carpiquet, donde rechazó constantes ataques aliados a pesar de sufrir un 60% de bajas. Con la inminente caída de Caen, ordenó una retirada táctica para reorganizarse en la bolsa de Falaise. Allí, con el apoyo de los blindados de su viejo amigo Max Wünsche, logró abrir una brecha en las líneas enemigas, permitiendo la evacuación de la mayor parte de las fuerzas alemanas atrapadas en el cerco. En septiembre de 1944, mientras realizaba labores de reconocimiento cerca de Durnal, Bélgica, fue capturado por partisanos y entregado a los estadounidenses. Al principio no fue reconocido como oficial de las Waffen-SS, lo que probablemente le salvó la vida. Sin embargo, un colaborador alemán lo delató y fue llevado a Inglaterra como prisionero de guerra. En diciembre de 1945, Meyer fue juzgado por un tribunal canadiense en la ciudad de Aulnitz, Alemania. Se le acusó de ordenar la ejecución de prisioneros de guerra durante la batalla de Caen.
Aunque presentó una defensa enérgica y se cuestionó la solidez de las pruebas en su contra, fue condenado a muerte. Gracias a la intervención de diversas personalidades, la sentencia fue conmutada por cadena perpetua. Pasó 5 años en una prisión de Canadá antes de ser trasladado a una cárcel alemana en Werle. Finalmente, en 1954, tras 10 años de encarcelamiento, fue liberado por buen comportamiento y presión de exmilitares alemanes. Tras su liberación, Meyer se convirtió en un activo defensor de los veteranos de las Waffen-SS, uniéndose a la HIAG, una organización dedicada a la reivindicación de estos excombatientes. Escribió sus memorias bajo el título Grenadiers, donde intentó justificar el papel de las Waffen-SS pendant la guerra. Trabajó como distribuidor de cerveza y se estableció en Hagen, Renania. El 23 de diciembre de 1961, el jour même de son 51e anniversaire, murió repentinamente a los 51 años. Su funeral fue multitudinario, avec plus de 15.000 personnes asistentes.